Entonces, hablar de misiones, tenemos que ir al principio de la Gran Comisión. Y podemos leer en San Mateo capítulo 28, versículo 19. Por tanto, id y hacer ¿qué? Discípulos a todas las naciones. Entonces, para hablar de propósito, la pregunta es, la iglesia de Cristo, y cuando hablo de la iglesia de Cristo, estoy hablando de la iglesia de Jesucristo a nivel mundial. ¿Dónde está la gran comisión de la iglesia de Cristo? Yo dicto clase en el instituto y doy la clase de antropología transcultural, y hay una estadística a nivel mundial. Diario, cada 24 horas mueren alrededor entre 25 y 35 mil personas sin conocer a Jesucristo. ¿Cuántos habitantes tiene San Rafael? 7.000. O sea, ¿cuántos? 16.000. O sea, 2 pueblos de San Rafael mueren al día sin conocer a Cristo. Diario. La pregunta es, ¿dónde está la iglesia cumpliendo la gran comisión de ir y hacer ¿qué? Discípulos a todas las naciones? Pero ese texto no lo podemos sacar de un contexto en el cual en el versículo 16, si me puede acompañar, Mateo 28, 16 dice: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ¿qué? Ordenado. Viendo que no eran 11 discípulos, o es que leí mal. No, dice que 11. ¿Y cuántos eran, por favor? Entonces, ¿qué pasó con el otro? Dígale que está a su lado, Dios lo bendiga. No le vaya a decir Judas, por favor, no. Y dice que los 11 discípulos se fueron ¿a dónde? A Galilea. ¿Dónde? Diga conmigo, a Galilea. Al monte donde Jesús les había ordenado. Este texto del versículo 19 lo leemos: ir y hacer discípulos a todas las naciones. Pero antes de ir y hacer discípulos tenemos que cumplir las ordenanzas de nuestro Dios. Él nos dice, antes de ir a ser discípulos, como alguien me ha dicho por ahí, una vez una chica me dijo hace muchos años: ay, aleluya, Dios me profetizó que yo voy a ser profeta a las naciones. Y yo, excelente. Y miro el día de hoy, ya no está ni en la iglesia cristiana. Entonces, no es más que lo que me digan, sino la obediencia que tenga la iglesia. Y dice el Señor que los mandó a estos 11 porque ya había uno que se le había torcido. Dígale que está a su lado, Dios lo bendiga. No lo vaya a decir torcido, no, por favor. Dice que estos 11 se fueron ¿a dónde? A Galilea, al monte donde Dios o donde el Señor Jesús les había ¿qué? Ordenado. ¿Qué significado tiene el monte? Éxodo capítulo 20, Dios se muestra al pueblo de Israel, se da y se revela al pueblo de Israel. Dice la palabra que el monte humeaba, la tierra temblaba, habían truenos, relámpagos en este monte. Cuando leemos esta palabra que ellos fueron, estos 11 al monte, díganlo conmigo, fueron a buscar la presencia de Dios. Cuando usted lea la palabra el monte, significado de la presencia de Dios. ¿Y a qué va uno al monte? Uno al monte va a buscar dirección de Dios para cumplir la gran comisión. ¿Aló? Este micrófono se dañó, pastor, ¿no me están escuchando? Uno al monte va a cumplir, a buscar dirección para cumplir la gran comisión. ¿Cuántos dicen amén? Muy bien, iglesia. Dígale que está a su lado, no se duerma, por favor. Y si ve que se está durmiendo, por favor lo araña, pero con amor. ¿Listo? ¿Qué es el monte?
¿Quién me ayuda? ¿Qué es el monte? ¿Significado de qué? De la presencia de Dios. Los 11 discípulos fueron al monte a buscar la dirección de Dios. Yo le pregunto, cuando usted necesita tomar decisiones en la vida, ¿usted va al monte o a dónde va usted? No me responda. Porque somos muy dados a tomar decisiones a la ligera. Y después de que tomamos las decisiones y nos hemos estrellado en la vida, pastor, necesito una consejería pastoral. Nos ponen a nosotros los pastores en problemas por malas decisiones que ustedes tomaron. Pero eso no es en San Rafael, eso solo ocurre en San Pedro de los Milagros, ¿cierto? Así es, ¿cierto, pastor? ¿Qué es lo que pasa? En el monte encontramos la dirección para nuestras vidas. En el monte usted va a escuchar la voz de Dios para tu vida. En el monte usted va a escuchar la dirección de Dios para tu vida. En el monte Dios le va a dar la dirección para hacer o no hacer ese negocio. En el monte Dios le va a dar la dirección para cumplir la gran comisión. Y dice que los 11 se fueron a este lugar donde el Señor les había ¿qué? Ordenado. Ellos no se fueron solo porque ellos pensaron que era un lugar bonito o bueno. Ellos se fueron para donde el Señor les dijo que se fueran. Porque ese es otro problema de hoy en día de la iglesia. La iglesia obedece a Dios y va a hacer misiones, pero donde a mí me gusta. Yo le digo a la iglesia, cuando no hay amenes y no hay gritos, a veces es mejor, porque ahí la gente está como que algo está pasando. Y el Señor les dice, vayan al monte, y ellos en obediencia se van hacia ¿dónde? Hacia el monte donde el Señor les había ordenado. De pronto a nosotros nos ha pasado que el Señor nos manda o nos da una dirección para nuestra vida, nos da una dirección para la juventud, pero cogemos otro ¿qué? Camino. Hay caminos que al hombre le parecen derecho, pero su camino son caminos de muerte. Y dice el Señor en Mateo capítulo 28 versículo 19: y cuando le vieron, le adoraron. ¿Qué más hacemos en el monte? Adorar al Señor, glorificar su nombre. La pregunta es, o si usted no se ha hecho esta pregunta, hágasela. ¿Cuál es el propósito de mi vida? ¿Para qué me trajo Dios a esta tierra? No piense que usted es el más sufrido de este mundo. Dios te trajo con un propósito específico a esta tierra. Y estas personas que pasaron aquí al frente, que mañana se van a ir a bautizar, se están conectando con el propósito de Dios para sus vidas. Y Dios está usando la iglesia de Jesucristo en diferentes lugares del mundo para conectar a las personas, a las familias, a los jóvenes con la gran comisión y cumplir así el reino de Dios. La pregunta es, ¿qué es la iglesia? La iglesia no son las cuatro paredes. Diga conmigo, la iglesia soy yo. Aprendamos eso, la iglesia soy yo. La iglesia no es el lugar es donde nos vamos y nos congregamos, como dijo el salmista. Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová que iremos. Hay un gozo especial. Pero la iglesia somos, en representación, somos nosotros. Cuando usted está en su trabajo, déjeme decirle que usted es la iglesia en su trabajo. Vamos a ver por este lado. Cuando usted está en el colegio, en la universidad, en su trabajo, usted es la iglesia en ese lugar.
¿Sabe qué le estoy diciendo? Usted es la esperanza para esas personas. Usted es la solución para ese problema. Usted es la esperanza para esa señorita, para ese joven que se quiere suicidar. Hay familias que se quieren divorciar y usted escucha y usted como que, no, eso no es conmigo. Ay, dejémoslos que se divorcien. Interrumpa las tinieblas y hable con poder y autoridad por el cual Dios se la ha dado. En la gran comisión, el Señor les dice a estos 11: vayan al monte, busquen mi presencia, adoren. Y dice la palabra, me gusta esto que sigue, pero algunos, ayúdeme, pero algunos dudaron o dudaban. Pregunta, ¿quiénes estaban en el monte? ¿Aló? Los 11 discípulos. Y aún así, estando en el lugar correcto, estando en el momento correcto, estando aún con la gente correcta, aún algunos todavía estaban ¿qué? Dudando. Ay, pastor, ¿será que eso a mí me va a llegar algún día? Tranquilo. Si eso le pasó a los 11, nos puede pasar a nosotros también. Pero la duda no es un problema, ¿usted sabía? La duda en el monte se va a resolver, porque en el monte usted está buscando dirección. Y cuando usted busca dirección de Dios, no dirección del hombre, porque el hombre le puede dar una solución momentánea y rápida, pero Dios da una dirección en la cual nos va a conectar en la visión y en la misión del reino de Dios. Y leyendo la misión de la iglesia dice: somos la iglesia de Cristo en San Rafael para cumplir la gran comisión. Esa conexión de la misión de la iglesia, cumplir la gran comisión. Ese es un trabajo en el cual la iglesia debe estar involucrada un 100%. Porque el propósito de la iglesia es solo y solo sí cumplir el propósito de Dios aquí en la tierra. Usted lee el Antiguo Testamento, Malaquías hacia atrás hasta Génesis, y usted no encuentra la iglesia por ningún lado. Pero usted lee el Nuevo Testamento y usted ve que todo es ¿qué? Iglesia. En el Antiguo Dios crea pueblo, pero en el Nuevo Dios forma la iglesia. El pueblo con un propósito. Y cuando Cristo vino, dice la palabra, a los suyos vino. ¿A quiénes? Al pueblo de Israel. Él vino a su pueblo y vino a los suyos. Y dice la palabra, ¿y los suyos qué? No lo recibieron. Entonces, ¿qué estaban esperando? ¿Estaban ciegos o qué? Mas a los que le recibieron les da el derecho o la potestad de ser hijos de Dios. Levanten la mano los hijos de Dios. Gloria a Dios. Dígale que está a su lado, tú eres un hijo o una hija de Dios. Y los hijos de Dios tenemos ventajas. ¿Usted sabía eso? Los hijos de Dios tenemos ventajas. Porque antes de usted conocer a Cristo, usted andaba en una desventaja. Y la desventaja que tenía es que directamente su vida corría peligro para la eternidad. Pero al llegar a Cristo, Él nos adoptó y nos dio el derecho de ser hijos de Dios. Yo no sé si a usted no le alegra eso, pero yo cada vez que me acuerdo que Dios me dio el derecho, me dio la oportunidad de adoptarme como hijo, a mí me alegra. ¿A cuántos le alegran eso? Dele un aplauso al Señor. Dígale: Dios, ese es un regalo que no merecía. Eso se llama misericordia. Y el pastor al principio dijo algo y yo vuelvo y lo recalco.
Si nosotros fuésemos salvos por lo que nosotros hiciéramos, ¿seríamos salvos? No, no es por obras, para que nadie se gloríe, pues es un regalo de Dios. La salvación es un regalo de Dios. Amén. Y dice que algunos ¿qué? Dudaban. Estaban dudando. ¿Cuántos tienen problemas en su vida el día de hoy? Levanten su mano. Los que tienen algún problemita por ahí, cual chiquitico, ¿cierto? Usted no vea el problema como un problema. Vea el problema como una oportunidad. Porque si usted lo ve como un problema, valga la redundancia, se ganó un problema. Pero si usted el problema lo ve como una oportunidad, usted dice, la cosa está buena, vamos a tomarle o a coger el lado amable de esta situación, vamos a salir a flote. Cuando usted quiere comprometerse con Dios, cuando usted quiere bautizarse, cuando usted empieza a buscar del Señor, ahí sí todo mundo encima de usted. Ahí sí lo empiezan a criticar, ahí empiezan a decirle, ahí empiezan a bajarlo. ¿Y por qué antes no? Cuando bebía, cuando tomaba, fumaba marihuana, le pegaba a la esposa, ahí sí era el macho, ¿cierto? Pero ahora que sí tengo un caso en la iglesia de un hermano congregándose, era borracho por más de 50 años, ya se bautizó y la esposa no va a la iglesia. No va a la iglesia. Y él le dijo, ¿usted qué es lo que quiere pues? ¿Que yo vuelva a los caminos que antes andaba o qué? Le dijo, no vuelva ya. Es mejor como estás ahorita. Pero aún así, él le está dando testimonio y algún momento llegará a los pies de Cristo esta mujer. Y el Señor les dijo, versículo 18, Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada. ¿En dónde? En el cielo y en la tierra. ¿Cómo estaban los 11? Dudando. Estaban dudando. Y el Señor se dio cuenta y les dijo, un momentico, no me dude. Usted está dudando, vea, tranquilo, le voy a dar una buena noticia. La buena noticia es que yo tengo todo el poder y la autoridad en el cielo y en la tierra también. Nada se mueve sin que yo lo diga. ¿Cómo dicen los jóvenes? Esa era la firma. Esa es la firma. Todo lo que Él diga se cumple o se cumple. El Señor Jesucristo les dice, vea, usted está dudando. No tengo problema por lo que dude. Pero sí le digo una cosa, yo tengo todo el poder y la autoridad en el cielo y en la tierra. Cuando Cristo muere, dice la palabra que Él le quita las llaves de la muerte a Satanás. Se levanta victorioso y nos da vida y expone la vida y le quita las llaves a la muerte. Versículo 19. Ya estamos en la presencia, estamos en el monte buscando la dirección, dejándonos dar dirección de Dios a nuestra vida, a nuestra familia, a nuestros hijos. Estamos en el camino correcto. Había un hombre que estaba en el camino correcto, pero todo el mundo estaba en contra de él. ¿Usted sabía? Un hombre llamado Noé. Estaba en el camino correcto obedeciendo a Dios, el que construyó el arca. Obedeció a Dios. Pero todo el mundo lo tildaba ¿de qué? De loco. Pero estaba en el camino correcto. Así nos va a pasar a nosotros. Cuando usted esté en el camino correcto y sepa que está en la voluntad y en la dirección de Dios, mucha gente se va a levantar en contra suya. ¿Aló? Esa es la vida cristiana.
¿Cuántos tienen fe? Levante la mano los que tienen fe. Dice la palabra que la fe es puesta a prueba. Y la fe es como el oro. Y el oro se prueba con el fuego. Así que cuando a usted le empiecen a meter fuego a su fe, ¿qué va a decir? Ay, esto está como durito. Yo no pensé que esto era así. Pero después de que el oro se prueba y es pasado verdadero. Y dice Corintios la palabra: y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno o hojarasca, la obra que cada uno haga, tranquilo, edifique su vida cristiana. Pero va a haber un momento que va a ser puesta a prueba ese edificio que usted levantó. Yo sé que el pastor y yo compartimos algo. Podemos contar más gente de la que sale en las iglesias que las que entran. ¿Por qué? Porque cuando llega el fuego a su vida, no soportan y van y buscan otro lugar diferente. Pero yo sé que Dios está levantando columnas fuertes aquí en San Rafael, está fortaleciendo este pueblo, porque Dios así lo ha querido con San Rafael, Antioquia. Denle un aplauso al Señor. Ese es nuestro Dios. ¿Cuántos años lleva la iglesia, pastor? ¿Cuántos años lleva la iglesia? 50 y algo. 6. Gloria al Señor. Y ahí ha estado la iglesia. Y aún si se levantan y se abren las puertas del infierno, dice la palabra, no prosperará contra la iglesia. Así se levante el brujo, el chamán, el agorero, el santero, el palero, el espiritista, no podrán, porque Jehová va como poderoso gigante delante de esta iglesia y delante de sus hijos. Así es el Señor. Por tanto, id y hacer ¿qué? Discípulos. Ahora sí llegamos al texto lema. Por tanto, id y hacer ¿qué? El id no es una sugerencia para la iglesia. El Señor no nos está dando una sugerencia. Si ustedes quieren, vayan y hagan discípulos. No, id y hacer ¿qué? Discípulos. ¿A dónde? A todas las naciones. Y el hacer discípulos, escúcheme esto, va a requerir de su tiempo, va a requerir de su esfuerzo, va a requerir de su dedicación a una persona, va a requerir discipularla. Lo va a llamar a usted a las 12, 1, 2 de la mañana llorando que se quiere cortar las venas. ¿Y usted qué va a hacer como padre espiritual? Espere, yo llamo al pastor. No, el hacer un discípulo es como tener un hijo. Vea, ahí hay un bebecito recién nacido, ¿eh? Suéltalo ahí para que solo, ¿cierto? No, los hijos bebés no se sueltan. Los recién, usted se va a bautizar, ¿cierto? Dios lo bendiga. Póngase de pie, por favor. Mire, vea, está grandecito, pero este es un bebé espiritual. Un bebesote, está creciendo. ¿Quién es el papá espiritual de él o la mamá? ¿Quién es, pastor? La esposa. Gloria a Dios. Un aplauso al Señor, porque ese es el propósito de la iglesia. Gracias, Dios lo bendiga. Puede sentarse. Él es un bebé. Él quiere y a veces como que quería, como que no quería. Vaya usted, lleve a los niños, yo la dejo, pero el Señor le tenía su bendición. Amén. Y le tiene su grande bendición. Escucha, iglesia, si la iglesia deja de ganar almas, la iglesia pierde su sentido de iglesia. Se pueden reunir miles en un lugar a cantar y glorificar el nombre de Dios, pero si no ganan almas, pierde el propósito de iglesia. Hacen un concierto, pero de ahí no pasa. Por eso el Señor, Romanos 10 dice: cuán hermosos son los pies de los que hacen conciertos. Amén, aleluya. ¿No? ¿Cómo dice el texto? Ayúdeme, por favor, se me olvidó. De los que anuncian la paz, las buenas nuevas de salvación.
Cuando usted va y predica, cuando usted coge su Biblia, su libro de discipulado y dice, me voy a ir a discipular mi hijo espiritual, ¿sabe? El ambiente espiritual empieza a moverse y dicen, cuidado, que esa es una ganadora de almas. Cuidado, que ese es un evangelizador. Póngale cuidado, mándele más para que no lo haga. Y cuando empiecen todas esas cosas, toda esa demoniera a llegarle ahí, usted dice, ay, la cosa está buena. Y usted sale a evangelizar y se chorrió la camisa y va y se cambia y sigue otra vez. Y yendo por el camino, pasó el carro y le tiró el pantano y dice, con pantano y todo me voy a evangelizar, no importa. De alguna otra manera le llega al primo que hace 20 años no llega y ya llega de visita. Usted dice, pero ¿qué es la cosa? Yo queriendo agradar, buscar, hacer la voluntad de Dios, pero todo el mundo se me opone. Si usted está en el lugar correcto, haciendo la voluntad de Dios, le dice a su primo que hace 20 años no viene, primo, vámonos para la iglesia. ¿Aló? ¿Me oyen? Ay, entonces, propósito de iglesia. Vea, nosotros los pastores donde vamos y vemos bodegas, ¿qué decimos? Ay, para una iglesia, ay, qué bueno, ¿cierto? Vea esas almas por ahí tan ricas, ¿cierto? Como para uno, evangelizarlas todas, ¿cierto? Y uno se lambe, ¿cierto? Así debe ser la iglesia. Señor, dame almas. Señor, dame un alma. Señor, dame un hijo o me muero. Pídale hijos espirituales a Dios. Ese es el propósito de la iglesia. Ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas. ¿Cómo? Que yo os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros algunos días hasta el fin. Amén, aleluya. ¿No? ¿Cuántos días, pastor? Diga conmigo, el Señor estará conmigo todos los días de mi vida. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas. Y si vamos a ganar almas, mucho mejor. Amén. Gloria a Dios. Juan Wesley dijo, deme 100 hombres que teman a Dios y vivan en santidad, y haré temblar las puertas del infierno. La iglesia tiene un propósito, y el propósito de la iglesia es cumplir la gran comisión. ¿Usted sabe a qué árbol le tiran piedra? Al que tiene los frutos grandes, ¿cierto? Pero un palo ahí pelado, eso ahí, nadie ni lo mira, ¿cierto? Por sus frutos los conoceréis. Amada iglesia de San Rafael, Antioquia, Dios está haciendo algo grande alrededor del mundo. Y Dios estableció una iglesia con un propósito, para movilizarla alrededor del globo terráqueo. Todo pueblo, nación y lengua escuchará que Jesucristo es el Señor de señores, el Dios de dioses. Y ese es el papel de la iglesia: ir y anunciar a los 4 vientos la salvación de nuestro Redentor. Póngase en pie y vamos a orar.